Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el wrap-up de octubre y noviembre del 2017. Sí, sé que voy bastante atrasada, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. En estos 2 meses leí 5 libros y sin más preámbulos vayamos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí fue Orlando de Virginia Woolf, un libro bastante querido y bastante amado por muchos críticos literarios. Sin embargo, un libro que, como supongo que muchos de ustedes vieron en mi top 5 de lecturas decepcionantes del 2017, fue un libro que yo no disfruté mucho y que particularmente no me gustó. El libro nos cuenta la historia de Orlando, un joven que crece, si no me falla la memoria, en la época isabelina. Viene de una familia bastante adinerada y al inicio nos cuenta un poco de su vida, de su forma de pensar, de actuar, de pues en sí cómo es que vive en esta familia bastante adinerada, todos los privilegios que tiene y pues todo lo que le va sucediendo. Y repentinamente, por algo que no les voy a contar para no spoilear mucho, se convierte en mujer. A pesar de esto, él sigue teniendo pues todos los pensamientos e ideas y forma de pensar que tenía antes de que su cuerpo cambiara al de una mujer. Y nosotros vamos a ver qué es exactamente lo que sucede, cómo es que percibe este cambio y sobre todo cómo es que la sociedad lo empieza a tratar diferente ahora que tiene el cuerpo de una mujer. Y bueno, pues eso es básicamente la historia. Algo importante que les quiero mencionar es que el libro se desarrolla en un lapso de más de 350 años, si no me falla la memoria. Y pues es bastante interesante no solo ver lo que le sucede a Orlando, sino también los cambios históricos que se van dando en todas estas épocas y también en los distintos lugares geográficos en donde está Orlando, tanto cuando era hombre como cuando se convierte en mujer. Y bueno, no les doy mucho más detalles de la historia. Lo que definitivamente me gustó mucho fue la crítica social que hace Virginia Woolf a la forma en la que la sociedad percibe a las mujeres, cómo es que se exige de las mujeres que se tengan que cuidar y proteger y cómo también se espera que no tengan muchas ideas ni que sean personas con una mentalidad propia, cómo es que se queja de que las mujeres a veces no tienen acceso a educación, a herencias, a ejercer ciertas profesiones, en sí, pues todos los derechos que se les han negado por mucho tiempo y que hasta recientemente se nos han proporcionado, aunque en algunos países todavía no se han dado por completo. Y bueno, me gustó bastante cómo hizo eso. Sin embargo, debo decirles que esa crítica se desarrolla en muy escasas páginas, yo diría a lo mucho unas 15, 20 páginas de todo lo que es el libro. Y honestamente, aunque la historia de Orlando en algunos momentos parecía interesante, en la mayoría de las ocasiones a mí pues se me hizo bastante aburrida, sentía que no le aportaba mucho a la historia, no veía muy bien hacia dónde quería ir la autora con tantas descripciones y pues aquí quiero pasar un poco a las cosas que no me gustaron. La pluma de la autora, como creo que es un poco recurrente en el estilo de Virginia Woolf, es un poco vaga y digamos que se va mucho por la tangente, de repente parece como una corriente de pensamiento que no tiene mucha lógica ni mucha estructura y en algunas ocasiones pues parece interesante, sin embargo cuando lees eso constantemente por más de 100, 200 páginas, a mí se me hace pues bastante cargado y bastante difícil de seguir. Como les digo, no pareciera que hay un orden y pues eso a mí personalmente no me gustó mucho. Otra cosa que no me gustó es que las descripciones son sumamente detalladas, con datos que en muchas ocasiones sentía que no le aportaban mucho a la historia y personalmente eso a mí no me agradó. Y además de las descripciones extensas y el tono un poco aburrido y monótono que sentí en el libro, otra cosa que no me gustó mucho fue que los elementos fantásticos, en mi humilde opinión, no tenían mucha utilidad o no sentía que fueran muy apropiados ni pertinentes para la historia. Pero bueno, esas fueron mis ideas generales sobre este libro. Sé que es muy querido y muy amado, así que si lo han leído y les gustó, no les gustó, les pareció un libro como normal, me encantaría que me cuenten aquí abajo qué opinaron al respecto. Y bueno, pasando a nuestra siguiente lectura, leí el libro Cuentos Reunidos de Amparo Dávila y debo decirles que este fue un libro que me sorprendió para bien. Es un conjunto de varios cuentos de la autora, de hecho creo que son 4 libros individuales, todos ellos son antologías de cuentos y en este libro se reúnen todos estos 4 libros para tener, digamos que mucha de la obra, si no es que la obra completa de Amparo Dávila. Y debo decir que todos estos cuentos tienen una especie de elementos un poco sobrenaturales, paranormales, también son cuentos que hablan mucho del miedo y es un miedo muy interesante porque la autora lo que hace es mostrarnos situaciones bastante cotidianas con personajes pues muy reales, muy comunes.
Sin embargo, en todos sus cuentos de repente pasa algo o se siente cierta cuestión ambiental que sabes que hay algo que pues no es muy normal, ¿no? O sea, cómo es que en todas las cuestiones cotidianas se puede presentar algo sobrenatural, algo paranormal, algo que dé miedo, algo inexplicable. Y todo eso pues para mí hizo que los cuentos fueran súper interesantes. Todos, incluso los que solo tienen 2 o 3 páginas, siento que están muy bien construidos. La autora tiene una pluma que de verdad engancha bastante y es impresionante cómo en cuentos de 2 a 10 páginas logra crear personajes y logra meterte en una trama pues de manera muy fácil, ¿no? Creo que es algo que a veces pasamos por alto, pero creo que son pocos los autores que logran hacer que un cuento te enganche por completo y definitivamente Amparo Dávila lo logra con estos cuentos. Y bueno, debo decir 2 cosas que me gustaron mucho de estos cuentos. La primera es que en su mayoría tienen finales abiertos y debo decir que yo no soy muy fan de los finales abiertos. Sin embargo, disfruté tanto la construcción de historia, de personajes, de ambiente que crea la autora, que al final me daba igual saber qué era lo que sucedía al final, porque siento que en conjunto pues había leído una buena historia y por eso pues me resultó muy agradable leer ese tipo de historias. Y otra cosa que también me gustó mucho es que las temáticas que se abordan en estos cuentos son bastante variadas. En general, como les digo, siempre hay un tema un poco de misterio, de horror, de terror, algo de miedo. Sin embargo, también hay unas temáticas que pues me parecieron muy interesantes, ¿no? Está el miedo común a la muerte, está el miedo a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal, sobrenatural, a esas cosas que pues sabemos que están ahí, sin embargo no sabemos muy bien por qué suceden o cómo es que suceden. Y también hay ciertos temas que son muy recurrentes y que siento que la autora aborda muy bien. Se habla mucho del miedo a la soledad, del miedo a lo desconocido, del miedo a perder la cordura, a perder como eso que nos conecta a la realidad. Y debo decir que aquí siento que la autora de verdad abordó esta temática muy bien y en varios cuentos vemos cómo es que los personajes en realidad pues tienen tanto este miedo y también se habla del miedo al rechazo que uno puede percibir de la sociedad o cómo está este miedo de no encajar completamente en la sociedad, en la familia en la que crecimos o en nuestra comunidad, ¿no? De verdad siento que estos cuentos son maravillosos y si les llamó la atención alguna de las temáticas que les mencioné y o les gusta leer cuentos un poco de miedo y un poco terroríficos, denle la oportunidad a Amparo Dávila que yo creo que no se arrepentirán. El tercer libro que leí fue Chucky de John Wyndham. De este libro ya les hablé bastante en la reseña porque fue un libro que de verdad me gustó mucho y que siento que podría hablar muchísimas horas de él. El libro nos cuenta la historia de un padre de familia que un día percibe que su hijo está teniendo una discusión muy acalorada con alguien y se acerca a ver qué es exactamente lo que está pasando o con quién está discutiendo y se da cuenta que su hijo está, pareciera que hablando solo, no ve a ningún otro interlocutor y pues desde ahí ya empieza a preocuparse un poco por la situación, lo habla un poco con su esposa y empiezan a pensar que tal vez es un amigo imaginario o que simplemente el niño está pasando por alguna faceta un poco extraña, pero pues dentro de lo que cabe usual para un niño y deciden dejarlo pues un poco por la paz, no darle mucha importancia. Sin embargo, a los pocos días o semanas empiezan a ver que su hijo empieza a mostrar un comportamiento un poco extraño, empieza también a hacer unas preguntas de temas poco apropiados para su edad y de repente obviamente ya empiezan a preocuparse un poco por esta situación y le preguntan al niño que pues qué es lo que está pasando, de dónde saca estas ideas o con quién está discutiendo y en esta ocasión el niño les dice que está hablando con Chucky. Y obviamente la pregunta viene, pues, ¿quién es Chucky y qué es exactamente lo que quiere lograr con el niño o qué es exactamente, pues, lo que está sucediendo, ¿no? Y no les cuento mucho más detalles, simplemente les quiero decir que este fue un libro que me enganchó de inicio a fin. Como ya les comenté, descubrir quién es Chucky creo que es una de las premisas y de las cuestiones más importantes en este libro. Sin embargo, el autor no solo habla de esto, sino que también a lo largo del libro vamos a ver otras temáticas que me parecieron muy bien abordadas por parte del autor. En ciertas ocasiones vemos que el autor nos va a hablar de toda esta angustia que sienten los padres al no saber muy bien qué hacer con su hijo y no saber exactamente cuál es la forma correcta en la que deberían de actuar, ¿no?
por un lado, pues sienten que está pasando algo raro, pero tampoco quieren ser padres como sobreprotectores. Y me gustó mucho toda esta angustia que muestra el autor, porque siento que es algo que en realidad han de sentir muchos padres, ¿no? Cómo saber si en realidad están haciendo su labor de buenos padres de la mejor manera. Y también a lo largo del libro vamos a ver otras temáticas como lo que es la economía, la ecología, hablar un poquito de filosofía, de lo que es la ciencia y qué es lo que comprendemos como humanidad y sobre todo lo que nos falta descubrir. Y un tema que también me parece súper interesante en este libro es el miedo a lo desconocido, en este caso a Chucky, pero pues también nos pone a reflexionar en todas esas cosas que no llegamos a comprender o a conocer por completo y cómo es que tendemos a pensar en estas cosas desconocidas como algo negativo. Y de verdad, no les quiero contar muchos detalles, pero es un libro que vale bastante la pena. Si les gusta la ciencia ficción, si les llamó un poquito la atención lo que les conté del libro, denle la oportunidad, que yo creo que no se van a arrepentir. El cuarto libro que leí fue toda la serie de Chew de John Lyman y Rob Guillory. Esta es una serie de cómic con 60 tomos y debo decir que al inicio me encantó, sin embargo al final sentí que la extendieron innecesariamente y sentí que el final no era exactamente lo que yo me esperaba, como que se me hizo un final muy débil para el inicio de la historia y sobre todo para la premisa que tenía. Y bueno, sin mucho más les cuento que Chew nos cuenta la historia de un hombre que tiene una habilidad que se llama psicopatía o algo así, no sé, en inglés es psicopath, y lo que esta habilidad le proporciona es que él puede comer cosas, objetos, animales, incluso humanos, y al consumir esto él recibe información bastante detallada sobre pues estas cosas, estas personas, estos animales, puede saber dónde estuvieron en la última ocasión, cómo fueron preparados o puntos estratégicos donde pasaron ciertas cosas en la vida de una persona, etcétera. Y todo esto lo que hace es que él sea un muy buen investigador, ¿no? Porque al solo pues probar estas cosas puede saber exactamente qué fue lo que pasó, cómo, cuándo, en dónde, y esto le ayuda bastante, ¿no? Entonces él trabaja como un investigador y poco a poco nos van sumergiendo en este mundo que también es un mundo bastante extraño, en donde hubo un problema muy fuerte y se prohibió el consumo de pollo y hay todo un mercado negro ahora que vende pollo, pues como les digo, clandestinamente. Y pues nuestro protagonista trata de encontrar a estas personas que están vendiendo esto y también pues trata de ver algunas otras cosas que van sucediendo en esta comunidad y en este mundo. Y debo decir que me pareció al inicio pues una historia bastante interesante. Obviamente es bastante irreal, pero me gustó mucho cómo es que trataron el tema, cómo es que Chew nos va contando un poco de su vida, nos va contando todo lo que pasa con su habilidad, sus amigos, sus familiares y todas las misiones que tiene como investigador. Y todo iba muy bien como hasta la mitad de la serie, más o menos como hasta el 28, 30, 32. Más o menos en estos tomos ya sentí que la historia pues simplemente la empezaron a alargar. Fue un cómic que tuvo mucho éxito y por ende pues trataron de sacarle el mayor provecho. Sin embargo, siento que los autores se desviaron bastante de la historia. De repente empezaron a hacer como spin-offs y contarnos cosas antes o después del momento en donde se estaba desarrollando la historia. Y sentí que no aportaba mucho a la historia del protagonista ni a la historia principal. Asimismo, sentí que en muchas ocasiones empezaron a meter elementos bastante psicodélicos y fumados, diría yo, y ya como que no me sentía muy a gusto con la historia. Al final la terminé porque ya había pues leído más de la mitad y quieran o no, pues estaba interesada en saber qué iba a suceder al final. Y pues debo decir que cuando llegó el final no fue exactamente lo que me esperaba, no me disgustó por completo, pero tampoco me encantó. Y bueno, pues no sé, en general solo les diría que si les llamó la atención y si les gusta ver buenos cómics, me refiero en el aspecto gráfico, ¿no? Pues muy creativos y muy libres creativamente, pues podría gustarles esta historia. Sin embargo, si prefieren una historia como que más estructurada, que no se vaya mucho por las ramas y que esté más enfocada en los personajes y en la trama y no tanto en el diseño y los colores, probablemente este no sea el libro para ustedes. Y ya por último leí el libro Everyday Sexism o Sexismo Cotidiano de Laura Bates. Esto es un libro de no ficción que nos habla de el papel de la mujer y cómo es sobre todo que el sexismo se ve muy reflejado en la vida de muchas mujeres y sobre todo en distintas áreas de la sociedad.
Un libro que me gustó mucho porque tiene un lenguaje bastante sencillo, sin embargo sí nos arroja bastantes estadísticas sorpresivas que nos hacen darnos cuenta de que el sexismo es algo de verdad problemático y algo que en realidad está ahí, a pesar de que muchos de nosotros creemos que ya no está tan presente o que ya no es necesario hacer campañas muy fuertes para eliminarlo. Y en realidad es un libro que recomiendo mucho porque creo que aborda muchas problemáticas que vemos día a día y que en muchas ocasiones pueden pasar desapercibidas porque son tan comunes que llegamos a pensar que están bien o que no tienen nada de sexistas, y en realidad pues sí tienen este elemento y deberíamos de hacer pues lo que esté en nuestras manos para cambiarlo. Otra cosa que me gustó mucho es que también aborda el sexismo visto para la cuestión de hombres, que también me parece algo muy interesante porque siento que es importante recalcar que este problema nos afecta a todos, no solo a las mujeres, aunque generalmente son las mujeres las que nos vemos más afectadas. Y de verdad me gustó mucho porque los ejemplos que da la autora son bastante normales, bastante cotidianos. Creo que muchos de nosotros los hemos experimentado o los hemos visto de primera mano, y de verdad les recomiendo mucho que le den una oportunidad a este libro si quieren conocer un poquito más de por qué es que muchas feministas y muchas mujeres activistas y hombres activistas están peleando porque el sexismo pues se elimine y de plano lo evitemos en nuestra sociedad. Sé que es algo bastante complicado, tiene que ser un cambio cultural muy fuerte a nivel mundial y definitivamente no se va a borrar la historia en pocos años. Sin embargo, creo que este libro es un muy buen punto de partida para ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos hacer para mejorar la situación. Y bueno, esas fueron mis lecturas. Me encantaría que me cuenten si han leído alguno de estos libros o no, si les han gustado, qué les parecieron y también qué leyeron ustedes en los meses de octubre, noviembre y pues ya hasta el momento en donde estén viendo este video. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si así fue, no olviden compartir y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos sobre libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.